Bueno, estoy grabando, voy a compartir pantalla y vamos a comenzar. Perfecto. Bueno, el tema de la clase de hoy son las derivadas parciales. Derivadas parciales. Vamos a comenzar. Bueno, ya puse un video con este tema, pero bueno, vamos a seguirlo trabajando porque son varias cosas que tenemos que ir checando, ¿no? Derivadas parciales. Bueno, la idea de las derivadas parciales de funciones de varias variables bueno, estas son derivadas de funciones que cómo se calculan. Por ejemplo, yo tengo una función de dos variables. Bueno, vamos a ver un ejemplo concreto. Digamos que tengo la función muy sencilla, x menos y más 2, ¿no? Y quiero calcular entonces las derivadas. Bueno, en este caso la función depende de dos variables. Son dos variables independientes que son x y y. Por lo tanto, yo puedo calcular derivadas respecto a x y derivadas respecto a y, ¿no? Sería básicamente la idea, ¿no? En general, la definición, bueno, vamos un poco a lo que sería una definición antes de ir a ejemplos concretos. En general, la definición, ¿cuál sería, no? Bueno, ustedes saben que la derivada para una función de una variable, para funciones de una variable, se define a partir de un límite, de un cociente incremental. Para las derivadas parciales, definición, derivadas parciales. En el caso de las derivadas parciales, por ejemplo, la derivada respecto a x, que se denota de esta forma, de una función, en este caso de dos variables, sería entonces el límite cuando delta x tiende a 0, ¿no? De f en x más delta x menos f en x, ¿no? Sobre delta x. Entonces, este sería, por ejemplo, la derivada parcial respecto a x. Como ustedes ven, en este caso, en el límite solamente interviene la variable x, ¿no? Por lo tanto, la idea sería que cuando yo calculo una derivada respecto a x, considero como constante la variable y. Y cuando derivo respecto a y, considero como constante la variable x, ¿no? Ese sería. Por lo demás, son las mismas reglas de derivación que para una función de una variable. En este caso, por ejemplo, si yo derivo respecto a y, el límite cuando delta y tiende a 0 de este cociente incremental, que en este caso considero la variable x como una constante, y la que estoy, en este caso, la que se está modificando, la que está variando, en este caso es la variable y. Entonces básicamente esta es la idea de una derivada parcial respecto a x o respecto a y. O sea, considera la otra variable constante cuando realizamos la derivación. Bueno, confírmeme que sí están oyendo bien la presentación y todo. Para hasta ahora no hay ningún problema, ¿sí? Perfecto. Bueno. Bien. Me voy entonces, voy a seguir. Bueno, vamos a ver ejemplos, ¿no? Que son los que nos van realmente a dar una idea clara de cómo funciona. Si quiero, por ejemplo, calcular la derivada de una función, entonces, bueno, si quiero calcular con respecto a x, considero la variable y constante. Si quiero calcular respecto a y, considero la variable x constante. Por ejemplo, la derivada de esta función respecto a x, en este caso, bueno, la variable s se considera constante. La única
cuando derivo por x, entonces sería básicamente derivada de x respecto a x, que sería 1. La derivada de y respecto a x sería 0 y la derivada de 2 es constante, sería 0. Entonces, la derivada de f respecto a x para esta función sería 1. Si derivo respecto a y, voy a escribirlo aquí así como que más detallado. Por ejemplo, aquí sería derivada de x respecto a y menos la derivada de y respecto a y más la derivada de 2, que es una constante respecto a y. Bueno, en este caso, esto es 0 porque la x se considera constante cuando estoy derivando por y. La derivada de y respecto a y sería menos 1. Y 2 es una constante y sería entonces 0. Por lo tanto, la derivada de esta función respecto a y sería igual a menos 1. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que yo tengo la función xy más x cuadrado. Quiero calcular la derivada de esta función respecto a x. Sería la derivada respecto a x de x por y, ¿no? Más la derivada respecto a x de x cuadrado, ¿no? La derivada de respecto a x de x por y, bueno, en este caso la y es constante, entonces sería la derivada de x de yx, donde y sería con una constante, respecto a x sería entonces y. ¿Ok? Sería entonces y. Más la derivada de una función, de la función x cuadrado respecto a x, una derivada, en este caso una función de una variable con respecto a x, sería sencillamente 2x, ¿no? Entonces sería, en este caso la derivada sería y es más 2x. Vamos a calcular entonces la derivada respecto a y. La derivada de esta función respecto a y, bueno, sería la derivada de una suma bueno, la derivada de xy respecto a y, en este caso la variable sería y, x sería constante, sería entonces básicamente x, y la derivada de x cuadrado respecto a y sería 0, porque en este caso x cuadrado sería constante, entonces sería x más 0, sería básicamente entonces la derivada respecto a y, en este caso sería igual a x, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Vamos a seguir, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, en este caso tengo una función de 3 variables. No es habitual que las veamos, pero bueno, vamos a ver este ejemplo. La función x al cubo por y a la 4 por z a la 5. Y quiero calcular las 3 derivadas parciales respecto a x, respecto a y respecto a z. Bueno, cuando derivo respecto a x, tanto y como z se pueden considerar constantes. Inclusive podría sacar esto, ¿no?, para afuera. Sería y a la 4 por z a la 5 por la derivada de x al cubo, que sería 3x cuadrado. Se me quedaría 3x cuadrado y a la 4 por z a la 5. Esa sería la derivada respecto a x. Vamos a... ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? Todo bien, profe. Perfecto, vamos a seguir. Bueno, la derivada, vamos a la derivada respecto a y.
Bueno, en este caso, tanto x como z serían constantes, entonces lo puedo sacar esto para afuera, ¿no? X3 y Z a la 5 serían constantes, ¿no? Sería X3 por Z a la 5 por la derivada respecto a Y de Y a la 4. ¿Por qué? Porque estas serían constantes, ¿no? Me quedaría entonces X a la 3 por Z a la 5, la derivada de Y de Y4 respecto a Y sería 4Y3. Sería 4Y3. Entonces me va a quedar 4X3 por Y3 por Z a la 5, ¿no? Y la derivada respecto a Z puedo sacar las constantes. Bueno, voy a escribirlo todo. Puedo sacar las constantes. En este caso serían X3 y Y a la 4 por la derivada respecto a Z de Z a la 5. La derivada respecto a Z de Z a la 5 sería 5 por Z a la 4. Y rotonando un poco esto me queda 5 por X a la 3 por Y a la 4 por Z a la 4. Entonces, bueno, esta es básicamente la idea de cómo calcular entonces derivadas parciales. Cuando derivo por una de las variables, las otras variables se consideran constantes y aplico las reglas de derivación que ya conozco de funciones de una variable, considerando constantes las otras variables. Bueno, ahorita entonces vamos a checar un tema que serían las derivadas de orden superior. En este caso, derivadas respecto, vamos a ver, derivadas de segundo orden, ¿no? Bueno, yo tengo una función que, digamos, depende de x y y. Bueno, aquí puedo entonces definir la derivada respecto a x y la derivada respecto a y son las que acabamos de discutir. También se pueden analizar derivadas de orden superior, que serían derivadas la derivada de segunda derivada respecto a x, en este caso. ¿Esto cómo se calcula? Bueno, si yo tengo ya la primera derivada, derivo nuevamente la primera derivada respecto a x, ¿no? La derivada parcial. Si quiero calcular la segunda derivada respecto a y, sería entonces aplicar la segunda derivada, la derivada de la derivada parcial respecto a y. Entonces, así es como se definen en este caso las segundas derivadas parciales respecto a x y respecto a y. Ahora, existen otras derivadas que son derivadas, en este caso, mixtas, ¿no? Que son respecto a x respecto a x y y. Vamos a analizarlas. O sea, tengo las primeras derivadas, ya las vimos con varios ejemplos. En este caso, segundas derivadas parciales respecto a x, segundas derivadas parciales respecto a y. Para las derivadas mixtas, que vamos a llamar derivadas mixtas, en este caso, si yo por ejemplo quiero calcular la derivada,
si tengo la primera derivada respecto a x parcial y le aplico la primera, derivo nuevamente respecto a y, entonces tendría una derivada de segundo orden que es dy de x, ¿no? Y si a la derivada respecto a y la derivo respecto a x, entonces obtendría una derivada. Estas serían entonces las segundas derivadas mixtas. O sea que, resumiendo, tendríamos las siguientes derivadas, ¿no? Resumiendo, derivada de segundo orden derivadas de segundo orden, o las segundas derivadas parciales, ¿no? Segundas derivadas parciales o derivadas de segundo orden o sea, sería entonces derivada respecto a x, segunda derivada respecto a y, y estas derivadas y a esta hay que sumarle entonces las primeras derivadas. Entonces bueno, ya como ustedes ven son bastantes derivadas que se pueden calcular teniendo el caso de funciones en este caso de dos variables. Vamos a hacer un ejemplo para ilustrar el cálculo de estas derivadas. Digamos que tengo la función de dos variables x por e a la y sobre y cuadrado y quiero calcular la primera derivada respecto a x, la primera derivada respecto a y, las segundas derivadas quiero calcular la primera derivada parcial respecto a x y y, la segunda derivada derivada de segundo orden respecto a x, derivada de segundo orden respecto a y, las derivadas mixtas. Entonces bueno, es bastante trabajo, vamos a comenzar. La primera derivada, comenzamos con la primera derivada, la derivada respecto a x, ¿no? Bueno, la derivada respecto a x para esta función es muy sencilla porque en este caso y es constante, por lo tanto yo puedo decir que, bueno, la constante se puede sacar hacia afuera y ya me queda entonces la constante por la derivada de la función, ¿no? Me quedaría entonces e a la y sobre y cuadrado por la derivada de x respecto a x, que sería 1. Por lo tanto el resultado sería e a la y sobre
y cuadrado. E a la y sobre y cuadrado. Sería entonces la primera derivada parcial respecto a x. Calculamos ahora la primera derivada parcial, la derivada parcial respecto a y. En este caso, cuando derivamos respecto a y, obviamente tenemos la derivada de un cociente. Cuando derivamos respecto a y tendríamos la derivada de un cociente. Vamos a hacerlo. Es la derivada de un cociente. Bueno, la constante la podemos sacar. En este caso, sería entonces la derivada, bueno, la x la voy a dejar afuera. Sería la derivada de un cociente, sería la derivada de y, de e a la y, respecto a y, ¿no? Por y cuadrado menos e a la y por la derivada de y cuadrado respecto a y. Todo esto sobre y a la 4, ¿no? Todo esto sobre y a la 4, ¿no? Por la derivación del cociente. Bueno, sabemos la regla para derivar un cociente, ¿no? En este caso, si yo tengo un cociente de dos funciones, sería derivada de la primera función menos la primera por la derivada de la segunda sobre la segunda al cuadrado, que es lo que estoy aplicando acá. En este caso habría entonces que calcular, bueno, aquí sería entonces derivada de e a la y respecto a y, sería e a la y, la derivada de y cuadrado respecto a y sería 2y, ¿no? Nos quedaría entonces, bueno, voy a borrar, a ver si me puede caber todo. Bueno, voy a continuar arriba este desarrollo. O sea, me va a quedar entonces e a la y, ¿no? Aquí sería y cuadrado. E a la y por y cuadrado menos 2y por e a la y. Todo esto sobre y a la 4. Aquí puedo sacar un factor común que sería e a la y por y. Aquí me da entonces x por e a la y por y menos 2 sobre y a la 4. Y al final me va a quedar x por e a la y por y menos 2 sobre y al cubo. Entonces este sería entonces el resultado de la derivada respecto a y. Bueno, voy a ir resumiendo lo que vamos obteniendo. Voy a ir resumiendo. O sea, la derivada respecto a x sería entonces e a la y sobre y cuadrado. Y la derivada respecto a y sería x por e a la y
y menos 2 sobre y al cubo. Ahora tenemos que calcular las derivadas, segunda derivada respecto a x y segunda derivada respecto a y. En el caso de la segunda derivada respecto a x es muy sencillo porque sería entonces derivada respecto a x de la primera derivada que ya tengo acá calculada. Ahora, como vemos, la función, la primera derivada es una función de y, por lo tanto la derivada respecto a x sería 0, porque es constante, ¿no? O sea, sería entonces derivada respecto a x de e a la y sobre y cuadrado, que sería igual a 0. La parte un poco más compleja sería entonces la derivada respecto a y, en este caso de la segunda derivada respecto a y, porque sería la derivada respecto a y de x por e a la y por y menos 2 sobre y al cubo. Bueno, primero vamos entonces a calcular las derivadas mixtas, ¿no? Una de las derivadas mixtas, en este caso la derivada, bueno, voy a tener que ir borrando todo, pero bueno, después ustedes pueden ir tomando notas una vez que tengan el video. Voy a calcular esta segunda derivada. Bueno, esta segunda derivada mixta sería entonces la derivada respecto a y de la derivada respecto a x, ¿no? La derivada respecto a x ya la teníamos, que era, en este caso, e a la y sobre y cuadrado. Bueno, sería entonces derivada de un cociente. Sería entonces derivada respecto a y de e a la y por y cuadrado menos e a la y por derivada respecto a y de y cuadrado sobre y a la 4 me va a quedar entonces e a la y por y cuadrado menos e a la y. La derivada de y cuadrado respecto a y sería 2y sobre y a la 4. Y si puedo sacar factor común, e a la y bueno, aquí sería e a la y, perdón, factor común e a la y por y menos 2 me quedaría abajo y a la 4, me queda entonces e a la y sobre por y menos 2 sobre y al cubo. Ok, entonces bueno, ya tengo entonces esta derivada que es una de las derivadas mixtas, ¿no? Sería e a la y por y menos 2 sobre y al cubo. Bueno, la voy a escribir acá arriba para un poco ir resumiendo. Bueno, tengo que ir borrando todo, pero bueno, después ustedes pueden tener el resultado. E a la y por y menos 2 sobre y al cubo. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Entonces, ahorita calcularíamos la segunda derivada respecto a y. La segunda derivada respecto a y, ¿no? Vamos a la segunda derivada respecto a y.
vamos a ver la derivada bueno, la derivada respecto a y es x por e a la y por y menos 2 sobre y al cubo, eso lo teníamos. Si yo quiero calcular la derivada, la segunda derivada respecto a x, xy, ¿no? Sería segunda derivada respecto a xy. Acá entonces sería derivada respecto a x de la derivada respecto a y que ya tengo. La derivada respecto a y sería entonces igual a x por e a la y por y menos 2 sobre y al cubo. Ahora, en este caso, todo lo que tenga que ver con las variables que contengan funciones que tengan y son constantes. Esto puede salir hacia afuera, todo me queda e a la y por y menos 2 sobre y al cubo por la derivada respecto a x de x, que es 1. Esto me va a quedar e a la y por y menos 2 sobre y al cubo. Entonces ya tengo también la derivada, la segunda derivada de x de y es e a la y por y menos 2 sobre y al cubo. Que coincide con el resultado que habíamos obtenido en este caso para de y de x, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este resultado acá. Ahorita nos está faltando la segunda derivada respecto a y. La segunda derivada respecto a y. ¿Ok? Vamos a calcularla. Bueno, esto después tienen que hacerlo con calma, ir deteniendo el video y todo eso para ordenar un poco. Esto un poco para ilustrar. Yo después les voy a pasar una lista de ejercicios con las respuestas para que ustedes vayan repasando. ¿Ok? Bueno, ahorita voy a borrar esto y voy a calcular la segunda derivada. Bueno, quiero calcular esta derivada, que sería entonces la derivada respecto a y de la primera derivada respecto a y, pero la primera derivada respecto a y era x por e a la y por y menos 2 sobre y al cubo. Entonces hay que calcular esta derivada. Entonces es la derivada de un producto, como ustedes bien pueden ver ahí. Lo que puedo hacer es sacar la variable, sacar x multiplicando, porque es una constante. Ve que entonces la derivada de un producto, no, de un cociente realmente, e a la y por y menos 2 sobre y al cubo. Y este sería entonces la derivada de un cociente. Sería entonces x. Bueno, acá entonces me quedaría, esto sería y a la 6 porque está dividiendo. Acá me queda derivada respecto a y de e a la y por y menos 2 por y al cubo menos e a la y por y menos 2 por la derivada respecto a y de y al cubo. Sería entonces básicamente ese el desarrollo que habría que trabajar.
bueno, aquí me queda entonces una derivada de un producto. Lo puedo hacer rápidamente. La derivada de ese producto. Me va a quedar entonces aquí sería entonces derivada de e a la y por y menos 2, que sería e a la y por y menos 1 voy a sacar, voy a borrar acá arriba. Voy a borrar todo esto y lo voy a escribir arriba nuevamente. O sea, me quedaría entonces x por derivada respecto a y de e a la y por y menos 2 por y al cubo menos e a la y por la derivada respecto a y. Bueno, e a la y por y menos 2 por la derivada respecto a y de y al cubo, todo sobre y a la 6 bueno, acá sería entonces la derivada de un producto, sería derivada de e a la y, que es e a la y más y menos 2 por y menos 2 más de la derivada de e a la y. En este producto me queda e a la y, sería e a la y por y menos 2 más e a la y por la derivada de y menos 2, que sería e a la y. Todo eso se multiplica por y al cubo menos e a la y por y menos 2 por 3y cuadrado, ¿no? Por 3y cuadrado. Todo esto sobre y a la 6. Y bueno, básicamente ahí entonces habría que desarrollar, sí, se alargó un poquito el ejemplo, un poco, digamos, enrevesado. Nos quedaría entonces, bueno, aquí saco factor común, x por e a la y por y menos 1 por y al cubo menos e a la y 3y cuadrado por y menos 2 sobre y a la 6 puedo sacar factor común e a la y, factor común e a la y. Factor común e a la y. Bueno, ustedes lo pueden ir trabajando con mucha calma. Factor común e a la y me queda x por e a la y. ¿Y una y cuadrada, no, profe? ¿Eh? ¿Dónde? El y cúbica y y cuadrada. No, aquí saqué factor común e a la y. Ok. Me queda entonces y al cubo
por y menos 1 menos 3y cuadrado por y menos 2 sobre y a la 6, ¿no? Básicamente, bueno, ahorita voy a borrar para tener espacio donde trabajar. Y ya aquí me va a quedar entonces x por e a la y me va a quedar entonces y a la 4 menos y al cubo menos 3y al cubo más 6y cuadrado sobre y a la 6, me queda x por e a la y a la 4 menos 4y al cubo, aquí 3y al cubo, menos 4y al cubo, más 6y cuadrado, sobre y a la 4, sobre y a la 6. Y lo que puedo hacer es sacar factor común y cuadrado acá arriba y y cuadrado abajo, se van a cancelar. Me va a quedar x por e a la y cuadrado menos 4y más 6 sobre y a la 4. Se alargó un poquito el ejercicio, ¿eh? Pero bueno, la idea es tener la idea, ustedes lo pueden repetir, digamos, ¿no? Y checar, ¿no? A ver si cómo les funciona, etcétera, ¿no? Ok, bueno, hasta aquí, entonces, bueno, se alargó un poco el ejemplo, no era la idea que se alargara tanto este ejemplo, porque lo que queremos ver es la idea básica, ¿no? No tanto irnos a un detalle de cálculo, etcétera, ¿no? Bueno, o sea que básicamente acabamos de definir entonces lo que serían las derivadas parciales. Bueno, resumiendo un poquito, resumiendo. Bueno, aquí ya voy a borrar todo esto. Bueno, traten de repetirlo. Repito, ahorita yo los voy a, bueno, entre hoy y mañana les paso entonces una lista, como les he estado haciendo, ¿no? Eso no se lo pongo como tarea, sino ejemplos para que usted trabaje y cheque los métodos, ¿no? O sea, resumiendo, tenemos entonces primeras derivadas parciales. Profe, ¿la lista tendrá las soluciones también? Sí, siempre que les pongo se lo he puesto con las soluciones, ¿sí? O sea, están Ok, lo que gracias. se les está pidiendo más sí, porque si no sería muy, digamos, muy pesado, siendo un poco, digamos, burdos, ¿no? Hacer un ejercicio y no saber cuánto se está dando, ¿no? Entonces, bueno, sí, la lista tiene siempre las soluciones. O sea, tenemos entonces primeras derivadas respecto a x y y, segundas derivadas respecto a x y segundas, las derivadas mixtas. Ahora, bueno, aquí sería y x, ¿no? Ahora, es importante señalar que estas derivadas mixtas generalmente son iguales. O sea, si las funciones cumplen ciertas condiciones en cuanto a continuidad, etcétera, que ahorita no vamos a profundizar en eso, resulta que las derivadas mixtas son iguales. Entonces, generalmente podemos decir que estas derivadas son iguales. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es un resultado, digamos, importante, que nos sirve porque, bueno, usted está haciendo un ejemplo, etcétera, ¿no?
y de pronto aparecen estas derivadas, ¿no? Y la pregunta sería, ok, ¿son iguales o no son iguales, no? Bueno, estas derivadas son iguales. Entonces, bueno, si uno calcula la segunda derivada respecto a x y y, entonces la segunda derivada respecto a y y x serían básicamente la misma derivada. Bueno, en cuanto a derivadas, todavía hay mucha tela por donde cortar. Tenemos que ver lo que serían, bueno, me voy a ir, bueno, ya voy a dejar de presentar ahorita porque ya sí ha sido bastante denso, ¿no? El asunto. Voy a dejar de presentar. Bueno, ahorita entonces todavía tenemos que trabajar lo que serían las derivadas de funciones compuestas, las derivadas de función explícita y las derivadas direccionales para terminar lo que sería el tema de las derivadas. Yo creo que esta semana ya subimos todo lo concerniente a derivadas y se avecina una tarea de límites y dominios de funciones de varias variables. Entonces por ahí estaríamos. Entonces sería la tarea de límites y dominios. Límites, el cálculo de límites o determinar si una función tiene o no límite, ese tipo de cuestiones. El dominio, bueno, el dominio es una función de dos variables. Las derivadas parciales, estamos viendo ahorita lo fundamental que es calcular estas derivadas, pero hay algunos temas que hay que tocar, como son derivadas direccionales y derivadas de funciones explícitas. Yo creo que básicamente sería en cuanto a derivadas lo que estaríamos trabajando. O sea, lo que es derivación implícita, derivadas direccionales y derivadas parciales de primer orden y de segundo orden, ¿no? Ya con eso terminaríamos la parte de derivadas. Tampoco podemos ser muy exquisitos aquí por la cuestión del tiempo. Ya se nos viene encima el mes de junio, estamos ya a principios de mayo, entonces tenemos que ver, terminando derivadas, pasamos a integrales rápidamente y ya con eso estaríamos casi acabando el curso, ¿no? Si se ponen a ver, yo creo que el semestre termina como el 3 de junio. No sé si den ustedes las fechas claras, pero creo que más o menos sobre el 3 de junio sería el final del semestre, ¿no? Entonces, déjenme checarlo rápido, pero sí estoy casi seguro que el semestre ya no le queda mucho, ¿no? A ver, un momentito. Entonces, es importante ya como que ir cerrando, ¿no? A ver, calendario. UACM. Estoy casi seguro que ya no nos queda mucho tiempo, entonces bueno, por eso tenemos que ir terminando. ¿Alguno de ustedes tiene el calendario por ahí a mano o no? Sí, el 4 de junio, el viernes 4 de junio, terminan las clases. Ok, entonces ya nos queda un mes. Entonces bueno, por eso tenemos que ya proceder a evaluar lo que es la parte de límites, la segunda tarea y un segundo examen parcial que sería referente a funciones de dos variables, lo que sería límite, dominio, etcétera. Un tercer examen que posiblemente también sea lo que es de derivadas. Y el último examen, la última etapa de evaluación sería lo concerniente a integrales. Entonces bueno, ya con eso estaríamos terminando básicamente el curso. O sea, nos queda un mes de clase. Entonces ya es un mes importante, ¿no? Bueno, ya vamos a terminar por hoy porque sí estuvo un poco densa la presentación.